Vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Esta es la serie que estamos llevando, Nacidos a Nueva Vida. Y bueno, el tema de hoy, regeneración y justificación. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los Romanos. Esta serie, yo sé que ha causado, no polémica, pero sí ha abierto mucho entendimiento, porque aunque son valores y fundamentos bíblicos que ya conocemos, qué fácil es que se nos olvide. Y mire, la intención de estas enseñanzas es no solo afirmar su conocimiento en fundamentos que son necesarios, que tengamos bien, mucha convicción, sino que nos den identidad, que realmente sepamos por qué nos decimos hijos de Dios. O sea, no solamente se trata de decir soy cristiano, soy hijo de Dios, se tienen que ver evidencias, tiene usted que saber lo que el Señor tuvo que hacer, lo que representó su salvación. Y bueno, Romanos 8:28 nos va a dar ahorita un panorama que nos va a permitir incluso recordar un poquito de lo que hemos aprendido. Dice así, ¿ya lo tiene? Yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada. Ahora bien, sabemos, porque sabemos, todos sabemos, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y ahí siempre normalmente se queda la persona leyendo ese versículo, le encanta y es lo único que repite. Si se da cuenta, cuando usted hace consideración de este versículo, siempre dice, acuérdate que todas las cosas el Señor las dispone para bien, y ahí se quedan. Vamos a ver cómo es que todas las cosas son dispuestas para bien por medio del Señor. Dice, para el bien de los que le aman. Y es bien fácil decir, no, pues yo le amo. Bueno, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La palabra llamado se equipara con la palabra salvación. Y dice que de acuerdo a su propósito. Dice, porque a los que antes conoció, ¿se acuerda que ya hablamos de la omnisciencia de Dios? A los que antes conoció, también los predestinó, esto ya lo estudiamos, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos va a llevar a una dimensión distinta, mis hermanos. Esto nos está llevando a entender que a través de Jesucristo estamos alcanzando una herencia eterna. De tal manera que dice en el 30, y a los que predestinó también los llamó. Esto significa también los salvó. Y a los que salvó o a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Por qué será que el apóstol Pablo está hablando en pasado? ¿Sabía por qué? Porque para el Señor el tiempo no tiene dimensión. Para nuestro Señor, el Génesis y el Apocalipsis están frente a Él, mi hermano, porque Él conoce todas las cosas. Nosotros estamos viviendo la etapa que nos corresponde, pero Él ya sabe quién está en los cielos. ¿Sabía usted eso? Así como Él sabía anticipadamente quién iba a recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la omnisciencia de Dios, esa es la presciencia de Dios. Entonces, continuando con el estudio de estas bendiciones espirituales, bendiciones celestiales a las que hemos tenido acceso, aquellas que por gracia, por misericordia del Señor, a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo, pues inmerecidamente tuvimos acceso. Hoy vamos a abordar dos temas que están íntimamente ligados: regeneración y justificación. Son bendiciones celestiales, mi hermano. Mire, aquí otra intención de aprender estos temas es que usted se dé cuenta de la grandeza de las riquezas en el Señor, y que usted con estas convicciones realmente tenga la gratitud que merece una salvación tan grande. De tal manera que vamos a ver que estos temas, debido a distintas interpretaciones que han ido de lo personal a lo denominacional, pues han sido motivo de polémica, de división,
de confusión, de hecho de abuso de la gracia, incluso de desánimo y mucha deserción en la iglesia del Señor. La mala información, la mala predicación, una predicación manipulada, lo que va a hacer es que muchas personas se decepcionen y que de repente digan: yo ya no quiero saber nada de Dios, cuando en realidad lo que no quieren saber es nada de lo que los ha hecho tropezar, de lo que los ha desviado. Pero la necesidad de Dios todos la tenemos. Y la Biblia es clara, mis hermanos, no necesitamos buscar por otro medio, por otros recursos. ¿Por qué? Porque la Biblia, en todos sus conceptos, en todos sus contextos, determina y expresa claramente toda instrucción, todo mandato, todo consejo para su iglesia. ¿Sabía usted que la Biblia fue escrita para cristianos? ¿Sí o no? Está escrita para ti, para mí. ¿Qué le debemos al mundo? El Evangelio, para que en el momento que el Señor toque sus corazones, los traiga su luz admirable, pues también vengan a esta edificación. De tal manera que vamos a ver algo de lo que ustedes y yo, por la misericordia de Dios, ya somos partícipes. ¿Qué es la regeneración? Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Escritura nos habla de la palabra de Dios como algo que es permanente, eterno. Dice que todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios, ¿cuándo pasará? Nunca. Mire, la palabra regeneración proviene de un vocablo griego, palingenesia, que significa engendrar de nuevo. Entonces, regeneración es una referencia directa al nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento va a producir una transformación espiritual en el corazón del creyente. Si usted ha nacido de nuevo, usted está siendo transformado, ¿ciertamente o no? ¿No ha notado usted cambios a veces como medios inverosímiles donde ni usted se reconoce? De repente dice: ay, es que hasta ni parece que estoy hablando yo, ¿verdad? Nosotros mismos no nos reconocemos de cómo el Señor está trabajando en nuestra vida. Bueno, eso es lo que produce la regeneración. La regeneración también se traduce como segundo nacimiento, en contraste al primer nacimiento. ¿Cuál fue el primero? Cuando fuimos concebidos físicamente, y ahí nacimos heredando la naturaleza de pecado, la naturaleza caída. ¿Vamos bien? ¿Sí está de acuerdo? Bueno, de manera que regeneración es un cambio espiritual, pero también radical en el corazón del que cree. Porque el que no cree, pues simplemente lo rechaza. Pero a quien cree, esto le va a llevar o le permite expresar una nueva vida. ¿Cómo vamos a identificar esa nueva vida? Bueno, primero por la fe. Usted por la fe camina, por la fe está aquí, por la fe sostenido. También una evidencia de la regeneración va a ser su obediencia, su santidad. ¿Por qué? Porque usted es partícipe de la naturaleza divina. Usted ha sido hecho una nueva criatura. Entonces, ¿qué puede evitar que esa nueva criatura, o sea, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, todas las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué puede evitar que usted se manifieste como hijo de Dios? ¿Qué puede evitarlo? Solamente usted. Fíjese qué paradójico. Por tanto, la regeneración es una condición necesaria para ser reconciliados con el Padre, porque la naturaleza pecaminosa y carnal no puede permanecer en la presencia de Dios. ¿Sí sabía también usted eso? Que lo único que nos puede apartar del Señor es el pecado. De hecho, nos tenía apartados. Pero si usted, aún como hijo de Dios, pretende una vida licenciosa, frívola, de medianías, ¿usted cree que eso le va a permitir accesar a la presencia de Dios? Va a ser imposible.
El salmista, el rey David, expresó en este versículo esta parte. Dice el Salmo 51:5, no vaya, y si quiere anotar: he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Ahora, el salmista no está recriminando a su mamá porque es una pecadora. No, el salmista está reconociendo que la naturaleza del hombre es ¿qué? Caída, es pecaminosa. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a hacer conclusiones. Que así como el nacimiento físico nos provee, lo voy a decir metafóricamente, nos capacita para la vida terrenal, el nacimiento espiritual nos prepara para la vida celestial. ¿Cómo ve? ¿Está usted siendo preparado para una vida mejor? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva ciudadanía. ¿Sabía usted que desde el momento que usted fue regenerado, nació de nuevo, tiene una nueva ciudadanía también? ¿Y esa nueva ciudadanía cómo se tiene que ver? Pues con un testimonio celestial. Imagínese cómo debería de vivir alguien en el cielo. Así es como deberíamos de vivir en la tierra. Bueno, así es como la regeneración, juntamente a la santificación del Espíritu Santo, van a permitir al creyente una vida moral, espiritual, diametralmente distinta en contraste con la vida pasada. ¿Se acuerda de la palabra arrepentimiento que nos llevó al perdón? ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio de dirección, ¿verdad? Un cambio radical en la dirección que íbamos y que nos hizo tomar una dirección para permanecer delante de Dios. Ahora acompáñeme al libro de Tito, por favor, en el capítulo 3. Porque acabo de decir que, bueno, la regeneración nos hace una vida contrastante con el pasado que vivíamos. Dice Tito 3:3. ¿Ya lo tiene? Porque en otro tiempo, está hablando el apóstol del pasado, nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. ¿Sabe qué está describiendo el apóstol Pablo en estos versículos? A cada uno de nosotros. Ahora, ¿esto le ofende a alguien o le recuerda algo? Porque eso es lo que hace el apóstol. En otro tiempo, qué bueno que aquí sí habla en pasado, porque de que éramos insensatos, ¿sabe lo que es ser insensato? O sea, tomábamos malas decisiones, vivíamos conforme a nuestra voluntad, desobedientes, perdidos, esclavizados por el pecado, absolutamente perdidos en nuestra pasada manera de vivir, de la que por misericordia fuimos regenerados para dar inicio a un proceso de santificación en la cual vamos a ser tratados por el Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo en nosotros. Santiago 1:18 dice así: Él, o sea, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ustedes van a encontrar que siempre la palabra nacer, renacer, es ser regenerado. Entonces, ser regenerado es ser ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que has sido librado de la ira venidera. O sea, no se trata solamente de decir, ay, no, pues yo ya soy salvo. No, fíjate de lo que te salvó el Señor, mi hermano. Te ha librado de la ira venidera, pero también te dio acceso a la vida eterna en los cielos. Y a veces somos tan ligeros en pensar, cuando meditamos un poquito en la salvación por medio de Jesucristo, que es bien fácil decir, no, pues sí, murió en la cruz y ya soy salvo. No, mi hermano, esto costó la sangre de Cristo. Esto tiene un valor para nosotros, pues, que tendría que, no cabríamos en cómo agradecerle al Señor. De ahí la importancia de que cuando prediquemos el Evangelio, sea con toda la pureza y verdad que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó.
¿Por qué? Porque este es un mensaje de vida o muerte. ¿Cree que usted que estoy dramatizando mucho? Mire, por esa causa la salvación no se puede concebir mediante la predicación de un evangelio manipulado, ligero, lleno de promesas vanas. Quienes se acercan a las iglesias en busca de la misericordia de Dios con necesidades verdaderas y se les dice: tú recibe al Señor para que te vaya bien, para que te salga todo bien, para que tengas dinero, y no les predican el evangelio de Cristo, no les hablan de la cruz del Calvario, pero sí les muestran esa parte tan importante para el hombre, que sí, es suplir sus necesidades, pero para depender de ellas, depender de todo lo material. Y el hombre es un especialista en intentar cubrir su pecado a través de mecanismos que su débil y pobre moral le permiten. Obras muertas, recursos que para el Señor solamente son trapos inmundos. Y esto viene desde el principio, mis hermanos. ¿Recuerda usted lo que pasó con Adán y Eva en el Génesis, allí en el Edén? ¿Qué hicieron cuando pecaron? ¿Qué quisieron hacer? Intentaron justificarse, intentaron por sus medios cubrir su pecado, se cubrieron con hojas de higuera. ¿Y qué les dijo el Señor? No es así. Y tuvo que sacrificar a un inocente animalito, vestirlos con pieles para mostrarles que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa es la justicia del Señor. Sin embargo, para el hombre es bien fácil tratar de justificarse. Es bien fácil tratar de intentar esconder lo que es obvio. Cuando un pequeñín hace una travesura, pues el pequeñín la hace porque pues es su naturaleza, está creciendo, comete algo, de repente llega con el pantalón todo roto y seguramente estuviste jugando en la tierra, te dije que no te arrastraras. No, yo estuve aquí en el cuarto y lo ves todo sucio, todo. Pues, así son los niños, mi hermano, pero a veces así somos también los adultos. Tratamos de justificar lo injustificable. Regresemos a Tito, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por nosotros, nos salvó, y no por obras de justicia. Aquí habla de la justicia del hombre, de su propia justicia, de sus propios recursos. Dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mire las palabras que siguen: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí aparecen dos elementos muy importantes que debemos considerar muy seriamente. El lavamiento de la regeneración. Esto hace una referencia a la limpieza interior como resultado del arrepentimiento, el perdón, el resultado de la salvación. Y la renovación en el Espíritu Santo podríamos verla como una metamorfosis espiritual que va a transformar la moral del hombre para renovar su mente como consecuencia directa de su nuevo nacimiento. Ahora, la regeneración es una vez y para siempre. La renovación, ¿cuántas veces es? Toda la vida. Siempre tendremos algo que renovar diariamente en nuestra mente, porque diariamente usted es sujeto a diversas formas de pensamiento, argumentos, contaminaciones, seducciones que le van a pretender mover de su fe o presentar un Dios inexistente. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos argumentos se han levantado en la actualidad que hace unos años eran ni siquiera pensables? Legalización de diferentes circunstancias para la vida de la gente. Leyes que autorizan el uso de drogas, leyes que autorizan matrimonios homosexuales. O sea, una serie de circunstancias que antes eran inimaginables. Y me estoy yendo por cosas que son las que más suenan, pero ¿sabe cuántos argumentos se levantan por parte de diferentes sectas, por parte de diferentes movimientos
solamente con la intención de desviar la fe. Bueno, a eso nos lleva el ser renovados en nuestra mente constantemente. De manera que regeneración y renovación espiritual actúan simultáneamente desde el momento que recibimos la salvación. Por tanto, no se pueden separar o disociar, porque no podríamos experimentar una sin la intervención de la otra, ya que con el nuevo nacimiento o regeneración, la renovación en el Espíritu Santo y la santificación, ahí es donde el corazón es limpio de toda impureza, la mente es renovada y el espíritu va siendo transformado conforme al carácter de Cristo. Todo abona a nuestro favor. Así es como Pablo nos enseña que la salvación no se limita a la redención del alma, a la remisión de nuestros pecados, sino que también implica la transformación profunda de nuestro ser. Y ahí es donde muchas personas, cuando no tienen la información adecuada, cuando no son llevados cara a cara con su pecado para arrepentimiento, desconocen. Mire, la frase lavamiento de la regeneración hace una alusión doble. La primera proviene del Antiguo Testamento, específicamente en el tabernáculo de reunión, donde, bueno, no sé si usted lo sabe o lo ha estudiado, pero había una fuente de bronce que estaba entre la puerta del lugar santo y el altar. Ahí los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de acercarse a ministrar al altar del Señor para no morir. ¿Qué significa manos? Una vida de honestidad, de integridad. ¿Qué necesita lavarse los pies? Sendas justas, caminar por donde el Señor nos muestra. Bueno, esa fuente fue elaborada de los espejos de las mujeres que velaban la entrada del tabernáculo, de bronce. Reflejaban, eran espejos. Estos se llenaban de agua y todo era una representación del Espíritu Santo que refleja la condición del hombre y de la palabra de Dios que limpia y purifica el corazón. A eso se refería como lavamiento de la regeneración. Posteriormente, nuestro Señor Jesús enseña acerca de la necesidad del lavamiento de la regeneración cuando expresa a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo vamos a ver posteriormente. Continuemos con Tito 3, versículo 6. Dice que Él derramó, estaba hablando de la misericordia, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y termina diciendo: fiel es esta palabra. Mire, mi hermano, el Señor desde el principio ha sido generoso con el hombre. Le ha dado abundancia de bendiciones. De hecho, a la primer pareja le dio un lugar precioso, un lugar con todas sus necesidades suplidas, donde lo único que tenía que hacer era crecer, trabajar, multiplicarse y ser obediente. Bueno, sabemos lo que sucedió, pero a pesar de su desobediencia y de su rebeldía, derramó su misericordia al hombre a través de Jesucristo. Y como dice Pablo, para que, justificados por su gracia, tengamos una herencia de vida eterna. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:3, por favor. 1 de Pedro 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, ahí dice inmarcesible, se traduce como inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes.
Todas estas bendiciones, mi hermano, proceden de Cristo, de su sacrificio en la cruz. De manera que la regeneración realiza una transformación radical en nuestra naturaleza, de muerte a vida. Y la justificación lo que va a determinar es el cambio de nuestra posición espiritual delante de Dios. Ahora, si vemos qué es la justificación desde la perspectiva del hombre, le voy a decir qué es. Es el acto por el cual una persona intenta defenderse de acusaciones que prueban su culpabilidad. O sea, hay pruebas de que es culpable, hay pruebas de un delito, de su mala conducta, y esta persona, no obstante, se justifica, presentando sus propias evidencias, presentando argumentos. Trata de demostrar su inocencia, pasando por encima de toda ley, de todo orden, de toda norma moral. No sé si alguno recuerde cuando hacía las cosas mal, siempre tenía un pretexto para decir por qué lo hacía. ¿Sí o no? De hecho, lo más fácil era echarle la culpa a otro. Bueno, sí lo hice, pero la verdad es que me invitó. La verdad es que ella fue, me dijo, me incitó, me sedujo. Mis hermanos, la capacidad de pecar es personal. Y la decisión de no pecar también, que es personal. Cualquiera de nosotros sabe lo que es malo, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros sabe lo que ofende a Dios. Entonces, cuando las situaciones se presentan, cualquiera de nosotros podemos decidir bien, pero bien para honrar a Dios, no bien para que nuestros placeres se vayan a tope. Bueno, mire, cuando alguien se justifica a pesar de ser culpable, ¿sabe lo que está haciendo? Se está declarando justo. No, yo no fui, yo no hice nada. O sea, se está declarando inocente, aunque tenga todo en su contra. ¿Se han visto lo que sucede en los juzgados? Cuando se presentan todas las pruebas, y de repente le preguntan al acusado: ¿usted cómo se considera? No guilty. Para los que... inocente. Es bien fácil, hasta que no se les prueba lo contrario. Como al niño que trae la mermelada en la boca, ¿verdad? Y que, ¿quién se la comió? ¿Quién sabe? De repente apareció, ¿verdad? Aarón, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Echamos ahí unas cuantas sortijas y mira, apareció ese becerro de oro. Ni yo me di cuenta, ni yo. Así es el hombre. Existe un dicho muy humano, pero muy certero, que dice: justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. ¿Qué significa? Que quien se disculpa o da explicaciones por una falta sin haberle pedido explicación, sus mismas justificaciones lo señalan como autor de la falta. Pero esa es la justificación del hombre. Así es como el hombre quiere sacar adelante sus propias circunstancias pecaminosas. Nunca tiene la culpa. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor respecto a nosotros? Que somos, ¿qué? Culpables. ¿De qué? De todo. De todo. ¿Qué representa y qué es la justificación del Señor? Justificación es el acto fundamentado en la obra justa y redentora de Cristo en la cruz, donde el Señor, donde Dios declara justo a pecadores condenados a la perdición, liberándolos de toda culpa de pecado y de sus consecuencias eternas. Esa es la justificación. Ahora, yo le voy a preguntar: ¿qué juez íntegro, justo y observador de la ley declararía inocente a un delincuente hallado en flagrancia, donde todo prueba su delito y que merece una condena? Dígame, ¿qué juez lo declararía inocente? Bueno, de un juez corrupto se puede esperar cualquier transgresión de la justicia, ¿sí o no? Pero de un juez íntegro, ¿qué se espera? La correcta aplicación de la ley. ¿Y sabe qué? Dios es la esencia misma de la justicia. De tal manera que la justificación divina no es un acto injusto o arbitrario
por medio del cual Él perdona, absuelve o dispensa a un malhechor, a un delincuente convicto, para presentarlo como inocente. O sea, declarar a un hombre injusto como si fuera justo, eso no hace el Señor. Pero lo que sí hace es, Dios no trataría a un injusto como justo porque atentaría contra su propia justicia. Y por tanto estaría cometiendo una injusticia. Y eso no es posible en el Señor. Por eso la justificación que Dios establece en el hombre es mediante la regeneración. Quien al morir a su vieja naturaleza y renacer como un nuevo hombre en la justicia y santidad de Jesús, entonces es declarado justo porque ha sido justificado. ¿Sí se entendió el proceso? Vamos a leerlo en Romanos 6:5, pues acompáñeme ahí. Dice así: porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Ahora, no obstante a todas estas pruebas bíblicas, existen determinadas doctrinas que aseguran que la justificación es un acto judicial de Dios que opera sin la necesidad de hacer cambios anticipados en el pecador. O sea, que Dios no cambia o transforma la condición del hombre para justificarlo, sino que simplemente por elección lo justifica. Y ese es uno de los mayores engaños que llevan a muchos al abuso de la gracia. Porque cuando se asegura que Dios, a justificar a un pecador, solo hace una declaración legal por elección sin requerir de un cambio de vida en la persona para justificarla, ¿qué está abriendo? Una puerta al abuso de la gracia y al orgullo espiritual. De tal manera que también cuando aseguran que cuando Dios condena a un pecador simplemente mira la evidencia de su naturaleza caída para emitir su veredicto de culpable y condenación eterna. Entonces aquí lo que hacen es mostrar al Dios de misericordia, que no desea que nadie se pierda, como un juez implacable, injusto, que va en contra de sus propias palabras. De ahí que el mayor peligro de estas doctrinas es intentar separar la justificación de la regeneración. Algo que nuestro Señor Jesucristo reiteró y estableció aquí, estando en este mundo. Y ahora sí, acompáñeme a Juan 3:5. Dice así: estamos ahora sí en ese momento donde Nicodemo va, se presenta de noche delante del Señor y le está diciendo: sabemos que vienes de Dios porque nadie haría estas señales como tú las haces. Y el Señor le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, sin regeneración no puede haber justificación. Y por consiguiente, la sentencia de culpabilidad solamente va a ser para quien, al rechazar la provisión en Cristo, no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque queda todavía en la condición de hombre según la carne. ¿Sí me expliqué bien? Porque los veo así como... Yo sé que este es un mensaje un poco denso, mis hermanos, pero aquí de lo que se trata es de que usted se dé cuenta de lo que representó su salvación, de lo que significó que usted sea un hijo de Dios. O sea, quien rechaza a Jesucristo es el que va a cargar con la culpabilidad del pecado. ¿Por qué? Porque sigue en la condición de hombre carnal, no ha sido regenerado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y con eso, ¿qué está mostrando? Que Dios jamás va a declarar inocente o libre de culpa a los nacidos según la carne. Para declarar a un pecador libre de pecado, primero necesita morir lo viejo para nacer a nueva vida. Ahora sí ya me... Bueno, y esta nueva vida solamente se puede obtener ¿en quién? En Jesús.
el Cordero de Dios enviado como la provisión y ofrenda perfecta para satisfacer la justicia del Padre y quitar el pecado del hombre. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio llegar a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra mundo se traduce como humanidad, como hombre. De igual manera, cuando el Señor expresa, pero de tal manera Dios amó al mundo, amó a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que no se pierda y tenga vida eterna. De manera que cuando el hombre, cualquier persona, reconoce su pecado, se arrepiente y recibe el perdón de Dios, ¿qué es? Regenerado, ha nacido de nuevo. Y el veredicto de Dios ahora, ¿qué es? Justo, porque ha sido justificado en Cristo Jesús. ¿No le da gusto? A mí sí, pero los veo todavía, pero qué bueno que les dé gusto. Leamos Juan 1:12 para que le dé más gusto y comprobar esto que estamos hablando. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que así es como Dios justifica a quienes por medio de la fe, al creer en la redención por medio del sacrificio de Cristo, nacieron de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Esperanza viva, mi hermano, que cambia radicalmente el destino eterno. Por eso es una esperanza viva. Ha sido transportado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y vamos a hacer una aclaración. La condición espiritual delante de Dios es personal. Y la condenación por el pecado también es personal, es para el transgresor. Aquí no podemos esperar que el pecado de alguien contribuya a la condenación de otra persona, o las virtudes y la salvación de alguien se transmita a otra persona tampoco. Ezequiel 12:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no tomará la iniquidad del padre, ni el padre tomará la iniquidad del hijo. De tal manera que si en tu familia hay muchos que seguramente son casi cristianos únicos, que su familia no es creyente. Bueno, tú estás orando para que tu familia se convierta, tú estás dando testimonio, tú les predicas el evangelio, pero cada uno tendrá que pagar su propia cuenta. ¿Sí estamos en eso? Entonces, mis hermanos, no hay forma, no hay modo ni manera de que Dios declare justo y libre de culpa a un pecador que no se arrepiente. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. Uno solo no existe. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, por ese motivo Jesús debió pagar con su vida para dejar satisfecha la justicia del Padre. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el Padre? Tratar a su Hijo Jesús como un vil pecador. El inocente, tratado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz como culpable. Todo para cumplir con la justicia de Dios y dar lugar a la regeneración y a la justificación. Esto que acabo de decirles se conoce como imputación, donde Dios tuvo que atribuir la culpabilidad de nuestro pecado a Jesucristo, y bueno, Él fue el que sufrió las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. Romanos 5:18, por favor. Dice la Escritura: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿quién fue ese uno? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios justifica a pecadores
no con base en la aplicación de la justicia que merecen, porque por justicia que merecíamos, la condenación eterna, sino en la justicia de Cristo. Y eso nos hace no merecedores, pero sí por misericordia poder ser receptores de sus bendiciones celestiales. ¿Se da cuenta usted en dónde está parado? ¿Se da cuenta usted que está parado en las rocas del Señor? Gálatas 2:16 dice: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí ya está hablando lo que intervino para llegar, que fue la fe. ¿Y qué es la fe? Esa es la convicción de dependencia y confianza en la obra redentora de Cristo, mis hermanos. Por tanto, Dios no justifica al hombre por lo que hace o por lo que tiene, sino por los méritos de Jesús. Y algo bien importante que tenemos que entender es esto: la fe no nos hace dignos del perdón de Dios. No es la que nos hace salvos y justificados, solamente la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué? La humildad y el clamor del pecador arrepentido, que reconoce su incapacidad al salvarse a sí mismo y su perdición, sí conmueve el corazón del Señor. He aquí en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. David sabía lo que era estar separado del Señor. Aún su vida física estaba determinada por esa situación tan penosa que estaba viviendo. Mire, nuestra caída espiritual afecta no solamente nuestra moral, también nos afecta físicamente. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted hace lo malo delante de Dios, las cosas empiezan a cambiar? Y no porque el Señor esté tomando un tipo de venganza, no, simplemente porque usted se da cuenta de lo que está pasando y de repente dice: no sé qué me pasa, no me siento bien, no tengo paz. Pues sí, el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, redarguyendo, está confrontando, lo está llevando a esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, que hasta que usted no se pone a cuentas con el Señor, entonces ¿qué sucede? Viene la paz. De tal manera que quien cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pues reconoce su santidad, su inocencia y su obra, pero también al mismo tiempo admite el castigo eterno que merecía al estar separado de Dios por causa del pecado. Eso nos lleva a reconocer que solamente Cristo tiene el poder para darnos nueva vida. Por esa causa, cuando el rey David, por medio de Natán, fue confrontado, a él le fue revelada su condición de pecado, pero también la justicia de Dios. ¿Recuerda cómo fue confrontado David? Con una historia. Fíjate, David, que había un hombre muy rico y tenía una gran cantidad de ovejitas, y había un hombre que era muy pobre y nada más tenía una ovejita, y ¿sabes qué? La amaba profundamente, la cuidaba como la niña de sus ojos. Y resulta que ese hombre rico iba a recibir unas visitas, y en lugar de tomar una de sus ovejas, que tenía miles, fue por la ovejita del que tenía nada más una y la sacrificó. En ese momento el rey reacciona con justicia y dice: ese hombre tiene que morir. Él conocía la justicia de Dios, pero cuando el Señor a través de Natán le dice: pues ese hombre eres tú, entonces ahí que le fue revelada la justicia de Dios y su pecado. ¿Cuál fue la actitud del rey David? No justificarse, clamar angustiado. Y así es como se arrepiente un verdadero hombre de Dios. Y eso es lo que lo llevó precisamente a reconciliarse con el Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos.
seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es reconocer la condición personal delante de Dios. ¿Y sabe qué? Dios jamás rechazará a ese corazón que se humilla entristecido por haberle ofendido, que reconoce su pecado y su incapacidad. Así es como vemos que el arrepentimiento sincero abre un sendero a las bendiciones celestiales. Te abre un sendero al perdón, a la reconciliación, a la justificación, a la paz con Dios, con la esperanza de que algún día verás la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a experimentar la glorificación final. ¿Sabías tú que seremos glorificados algún día juntamente con el Señor? Romanos 5:1, y esta es la base de nuestra enseñanza finalmente. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, ¿qué? También por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regocíjese en esta esperanza. Ahora, ¿de dónde viene nuestra esperanza? ¿De dónde surge esta confianza? Pues de la fidelidad de Dios, mis hermanos. Hace un momento cantábamos, y lo reitero, me fascinó cantar ese canto que ya hacía mucho que no escuchaba. Tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Acompáñame a Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, ¿se da cuenta de qué manera reiteraba Pablo la importancia de escuchar el evangelio de verdad? Dice, y habiendo creído en Él, aquí es un proceso, habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo creído en Él, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo que había prometido, quien es la garantía, también lo leemos como arras, de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué se dan arras en las ceremonias matrimoniales? ¿Y quién se las da a quién? El hombre a la mujer. Moneditas. ¿Y qué le dice? Te entrego estas arras como garantía de que voy a trabajar siempre, de que nada te va a faltar. ¿Qué tal? De que todo lo que yo gane va a ser para ti. Un aplauso, hermana. No, es que no estoy diciendo ninguna mentira, mis hermanos. Le voy a decir algo. El producto del trabajo del varón no es del varón, es de Dios. Y el Señor te lo da y te lo brinda generosamente para que tú tengas la oportunidad de sostener a tu casa y proveerle de todas sus necesidades con generosidad, de acuerdo a tus capacidades, para que las hermanas no abusen. Pero sí, no es ni mi trabajo, ni mi negocio, ni mi dinero, sino que es la fuente de ingreso que el Señor permite a nuestra familia para que tengamos una vida tranquila desde la perspectiva de las finanzas. Pero también, mi hermano, al buen administrador el Señor lo lleva a ser generoso hacia los demás, hacia la obra de Dios. Entonces, las arras son una garantía que nosotros tenemos para cuando lleguemos al cielo. Pablo primeramente está hablando de la importancia de la palabra y del creer, refiriéndose al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de la verdadera predicación de las nuevas de salvación, no de una manipulación religiosa, filosófica o humanista, no, mi hermano, porque al creer en el momento de nuestra redención, de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración espiritual, ya estoy hablando todos los sinónimos de lo que hemos estudiado,
Bueno, en ese momento también fuimos sellados con el Espíritu Santo que Dios prometió que vendría en su lugar, el otro consolador. ¿Dónde dice esta referencia? Juan 14:15, yo lo voy a leer. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes, ¿cuánto? Para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Está hablando de la humanidad que lo rechaza. Dice, ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está en ti en el momento que estás sellado? El Espíritu de Dios, mi hermano. ¿Y sabes que tú podrías contristar a ese Espíritu? ¿Con qué? Con tu desobediencia, con tu desorden, con todas esas cosas que sabes que no son del agrado de Dios. ¿A qué sello se refiere Pablo? ¿Qué analogía usó? Bueno, esta es una garantía que confirmaba la posesión de una propiedad y la seguridad de llegar a su destino. Entonces lo que Pablo hace es alusión a una carta lacrada donde un rey, o sea, ponía su sello real, lo lacraba, remitía una orden o una instrucción que solamente el destinatario podía romper. Espiritualmente así es, mi hermano. El Espíritu Santo es dado al creyente como arras, como garantía, como sello, que aseguran la herencia eterna como hijo de Dios. Cuando llegues a su presencia, esa garantía, ese sello, tiene un destinatario. ¿Quién es el destinatario? El Padre. Él es el único que puede romper el sello. Y cuando lo abra va a decir, mira, aquí está Juanita. Es una forma metafórica, luego no va a decir, mira, el pastor ya dijo que Dios tiene, sí, porque luego dicen cada cosa. Estoy hablando en analogía, ¿verdad? O sea, en ese momento tú estás siendo recibido, ¿por qué? Porque ya había una garantía de que ibas a llegar. En el mismo acto de tu regeneración, el Señor hizo una impresión en el alma como testimonio de que eres hijo de Dios y por tanto heredero de sus bendiciones celestiales. Y como una evidencia de esta regeneración y justificación, los que creen en Cristo, desde el momento de su nuevo nacimiento, ¿qué empieza a operar en ellos? Una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, un proceso de santificación. En el momento que naces de nuevo, mi hermano, comienza tu camino de regreso a casa, a la verdadera, porque tú eres ciudadano del cielo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos y coherederos con Cristo. Bueno, hasta ahí es hermoso y siempre será hermoso. Pero vamos a ver qué dice después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, el Espíritu mismo da evidencias de que somos hijos de Dios. Pero mientras estemos aquí, ¿qué vamos a tener que pasar? ¿Por qué? Por padecimientos. ¿A qué se refiere con padecimientos? Mi hermano, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano produce padecimientos, porque de entrada tienes que ser sensible a ese trabajo espiritual, a ese proceso de santificación, a ese cambio radical de tu corazón y de tu naturaleza caída, que ahí está la naturaleza, pero está el espíritu, ahí está la carne, ahí está el espíritu trabajando, y en ese momento, ¿quién es el que toma decisiones? Tú, yo. Eso produce padecimiento. ¿Por qué? Porque vas a pensar, vas a reaccionar, vas a tener que actuar diametralmente opuesto a como antes lo hacías. El que robaba, no robe más. Ahora que trabaje y que con sus manos supla las necesidades de los suyos, pero también que tenga para darle a los demás. O sea, diametralmente cambias. Y eso para todo. El que mentía, no mienta más, hable verdad. El que era iracundo, ahora sea manso, tenga dominio propio. Y ahí ponle tu pecado favorito, porque sí sabes de lo que estamos hablando. El que tenía una mirada lujuriosa, el que tenía lascivia en los ojos, el que tenía una doble moral,
¿ahora qué? Va a tener que crucificar su carne, va a tener que sacrificar su ego, y eso produce padecimiento. Pero ¿sabes qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. De tal manera que herederos y coherederos con Cristo. Gracia sobre gracia, que ha sido derramada abundantemente en quienes por la fe seguimos los pasos de Cristo. ¿Creen esto, amados hermanos? Entonces, como dijo Pablo, prosigamos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. El apóstol dijo, no es que yo ya haya alcanzado todo, no. Él sabía que tendrían que venir padecimientos, aflicciones, circunstancias, pruebas, pero dice, pero todo lo que yo tenía, lo he dejado. Todo lo que yo era, lo he rechazado, con tal de estar en la presencia de mi Señor. Así que, mi hermano, esta es una palabra que nos tiene que llevar cara a cara con ese proceso tan precioso al cual tú fuiste sometido desde el momento en que tú llegaste a los pies de Jesús. Fuiste renacido, mi hermano, justificado, reconciliado, adoptado, en espera de una glorificación final. Vamos a pararnos, vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Señor por tantas misericordias. Y como siempre, mi hermano, yo te animo, yo te exhorto a que si hay algo que todavía tú conserves, algo a lo cual tú rehuyas el consejo, porque la palabra de Dios no es cómoda, no es cómoda. Recuerda que es una espada de dos filos, y seguramente hubo algo en este mensaje que no te gustó o con lo que no quisiste estar de acuerdo, pero no se trata de lo que tú consideres estar de acuerdo, se trata de obedecer el consejo de Dios. Recuerda que somos pasajeros, que somos peregrinos, que este mundo no es nuestro hogar, y que mientras estemos aquí tenemos una misión, y esa misión, mi hermano, tiene que ver precisamente con lo que ahora tú puedes disfrutar: la certeza y la seguridad de la vida eterna. No guardes el evangelio, no guardes la bendición bajo un almud, debajo de un cajón. Sé luz para aquellos que no conocen, y que tu palabra, tu predicación sea perfectamente sostenida, firmada por una vida que realmente manifiesta que Jesucristo está ahí y que el Espíritu Santo es el que guía tus pasos. Así que levanta tus manos al Señor y tú mismo, mi hermano, agradécele por sus misericordias y bendiciones, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de reconocer aquellas cosas que no han sido entregadas, aquellas situaciones que todavía merman tu fe, que todavía te desaniman o que todavía te apartan del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esa cruz lo entregaste todo, Señor. Nos diste la vida eterna. Nos pusiste cara a cara con el Padre. Pero para eso fue necesario que tú te entregaras, Señor. Y nos hiciste renacer a nueva vida. Así que, Señor, no hay palabras, solamente una actitud humilde, una actitud de reconocimiento ante el quien entregó su vida por nosotros. Y ahora viene nuestra parte, Señor, donde tu iglesia, dirigida por tu Santo Espíritu, tiene que hacer la parte que le corresponde. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser buenos siervos, verdaderos evangelistas, verdaderos embajadores de tu palabra. Que no resulte infructuosa tu muerte, Señor, por causa nuestra. Que no seamos tropezadero para nadie. Que veamos la necesidad de los demás como nuestra propia necesidad. Así que, Señor, gracias por tus bendiciones celestiales. Y en ti confiamos, Señor, para verte un día cara a cara. El precioso día en que seamos glorificados
juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús.